Hemos leído la palabra del Señor. En lo que estuvimos leyendo hay algo que cautiva mi atención, y es en el versículo 5, donde la palabra del Señor dice que Pedro estaba custodiado, estaba encarcelado, estaba detenido. Pero la palabra que a mí me cautiva es esto, y dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me llama la atención que un hombre con el calibre del apóstol Pedro, no hay discusión alguna de los hechos del apóstol Pedro, un tremendo hombre de Dios, un tremendo apóstol de Dios, los pioneros en la participación del evangelio, tenía un respaldo, tenía una iglesia que estaba orando por él. Eso cautiva mi atención, que este hombre de Dios no estaba solo. Cualquiera se pudiera atrever diciendo: yo tengo títulos, tengo años en el evangelio, tengo tiempo en el evangelio, desde niño nací en el evangelio. Tal vez alguien podía confiar en todo lo que es. Pero yo quiero decirle en esta tarde: no podemos confiar en todo lo que sabemos y en todo lo que somos. Solo podemos confiar en Jesús. Solo podemos confiar en la oración. Y Pedro, a pesar de ser un tremendo hombre de Dios, de alto calibre, no hay comparación alguna en nuestras vidas, de muchas de nuestras vidas, a los calibres de estos hombres como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero yo veo que aún ellos necesitaron de la oración de la iglesia, del pueblo que se reúne para alabar a Dios los miércoles, los viernes, los martes, los sábados y los domingos. La oración de esa pequeña iglesia, tal vez de las ancianas de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, de los niños de la iglesia, tal vez del menos conocido en la iglesia, del que menos renombre tiene la iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia, incluyendo a todos dentro de la iglesia, hacía oración por él sin cesar. Qué lindo es cuando una iglesia ora a Dios. Y qué hermoso es cuando el pastor tiene el apoyo de su iglesia. Qué lindo es cuando un hombre detrás de sus espaldas tiene una iglesia que está orando, tiene un soporte. El apóstol Pedro tenía este soporte, tenía una iglesia que estaba orando por él. Y así viceversa lo necesitamos los congregantes también. Necesitamos que una iglesia esté orando por nosotros. Por eso la necesidad de lo que dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y ahí la importancia de congregarnos en la casa de Dios. En la casa de Dios siempre hay bendición. Es allí donde se mueve el Espíritu Santo. Es allí donde Dios habla en nuestras vidas. Eso cautiva mi atención, que la iglesia oraba sin cesar.
El resultado de la oración de esta iglesia es de que el apóstol Pedro, amados hermanos, fue libre de la muerte. Él estaba ya marcado para morir. Este hombre de Dios estaba marcado para morir. Pero la oración de la iglesia, el respaldo de una iglesia orando, lo salvó de la muerte. Qué importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. Qué importante es cuando nos unimos en oración. Amados hermanos, eso es hermoso cuando la iglesia está cubriendo la espalda de sus líderes mediante la oración. Esto era el funcionamiento de la iglesia primitiva, pero hoy desafortunadamente en muchos lugares en donde se encuentra la iglesia de Cristo, en Honduras, Salvador, México, Brasil, Los Ángeles, Ontario, muchas de las veces la iglesia está peleando entre ellos mismos. La iglesia no está orando por sus líderes. Sus espaldas de sus líderes están sin respaldo, están sin apoyo. Gloria a Dios, esta iglesia que está orando por su pastor. Pero créanme lo que el enemigo tiene engañadas muchas mentes allá afuera, incluso del mismo miembro del cuerpo de Jesucristo. Pero es lindo encontrar iglesias así como esta iglesia que respaldaba la espalda de su pastor. Los hombres de Dios necesitan este apoyo de la oración. Y si los hombres de Dios la necesitan, usted también lo necesita como congregante. La iglesia lo necesita. Es una necesidad mutua. Y si los hombres de Dios lo necesitan, que son el ejemplo de espiritualidad, consagración y santidad, y que están más fuertes, apegados al Señor, necesitan la oración, el soporte de la oración. ¿Cuánto más entonces los congregantes de la iglesia? ¿Cuánto más los miembros del cuerpo de Cristo que no tienen cuerpo, que no tienen parte en el liderazgo de un ministerio? Necesitamos la oración. El apóstol Pablo, este tremendo hombre de Dios, no está exento de pedir oración. Cualquiera podría decir de este otro hombre de Dios que le voy a mencionar, el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo Dios lo usa, está muy fuerte espiritualmente. La oración nomás la necesitamos nosotros, las ovejitas. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Abra su Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la comunidad de creyentes. Pero exhorta este principio de la oración en la iglesia y dice, orando en todo tiempo. Es que un verdadero creyente no puede dejar de orar. Un verdadero creyente que anda empapado en las cosas del Señor. Amados hermanos, yo he conocido mucha gente en el Evangelio. Yo desde niño soy creyente. Yo le puedo decir, a mí me da tristeza cuando veo creyentes separados del Señor. Porque yo en mi vida personal le digo, yo no puedo vivir sin el Señor. Yo no puedo vivir sin el Señor. Me da tristeza entonces ver gente separada del camino del Señor. Pero ¿cuál es la razón que ha venido esta separación
de gente que una vez creyó en Dios y luego se separó de Dios, es que descuidó la oración. No puede haber creyente firme y viviendo en santidad que no ore, porque solo en la oración te encuentras con el Espíritu Santo. Solamente con la oración es ahí donde conoces el rostro de tu Señor. Solo es ahí donde Jesús se revela